Regional del Callao está como no ha habido hasta el momento, luego de que ayer se dictara orden de prisión preliminar en su contra. No lo encontraron en ninguno de los inmuebles que la policía y la fiscalía allanó. Se le acusa de liderar una organización criminal. Con cizallas y a combazos ingresaron al gobierno regional del Callao. Un mega operativo que buscaba al presidente regional del primer puerto, Ciro Castillo Rojo, pues los dedos acusadores aseguran que la autoridad sería el líder de una organización criminal enquistada en las oficinas del Gore Chalaco. Según la información policial, los socios del Callao es conformada por al menos 25 funcionarios y proveedores que desde hace algunos años vienen llenándose los bolsillos gracias a sus privilegiados cargos en la institución. Viene siendo investigada por organización criminal y por colusión agravada. Ellos se dedicaban justamente a direccionar bienes y servicios para que ganen dos proveedores. La mayoría de los bienes y servicios que requerían las áreas usuarias, ellos los han ganado. O sea, es evidente el direccionamiento hacia estos proveedores para que ganen estos bienes y servicios que suman un perjuicio al Estado, un promedio de 1,5 millones de soles en lo que va del año 2023 a la fecha. Minutos antes de las 4 de la mañana, más de 10 agentes policiales llegaron hasta la vivienda de Castillo Rojo en La Punta, en el Callao, para hacer valer la detención preliminar que han dictado en su contra. Sin embargo, desde hace días atrás, la autoridad le perdió el rastro. Cuando salió la detención preliminar contra estos 11 integrantes, es que se ha comenzado a hacer el control de objetivos y ya no se le ha visto al presidente regional. De acuerdo al método migratorio, no ha salido del país el gobernador. Sí. Humberto Abanto, abogado del investigado, tampoco dio detalles de su paradero y aseguró que no conocían de la diligencia. Ahora, ¿sabe del paradero de Ciro Castillo? No voy a responder ese tipo de preguntas. No se le ha notificado al señor Castillo Rojo. Notificado sobre la formalización de la investigación preliminar. Además, perdón, no puede haberse formalizado, le voy a corregir, por una razón sencilla, porque para que haya formalización, si hubiera formalización no podría haber detención preliminar. La detención preliminar solamente se da en la etapa de investigación preliminar. En total fueron 27 los inmuebles allanados en el Callao, Cono Norte, La Molina y San Juan del Urigancho, donde hasta el cierre de este informe se ha podido detener a 5 de los involucrados. Extrañamente, en la casa del gobernador, según los vecinos, desde hace 3 días iniciaron con la remodelación del inmueble, el que no cuenta ni siquiera con cortinas en sus ventanas. Desde entonces, el gobernador se encuentra no habido. El clamor de los vecinos es que todo el peso de la ley caiga sobre aquellos que usan el cargo confiado por los electores a su favor. La Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional asegura hacer hasta lo imposible por encontrar a Ciro Castillo, pues tiene mucho que responder. Por lo pronto, la pregunta que queda en el aire es: ¿dónde está Ciro Castillo? Sin duda, un hecho de escándalo absoluto para el gobierno regional del Callao, pero que nos hace recordar también otros casos en los que autoridades regionales han sido altamente cuestionados, denunciados y hasta sentenciados. Fueron elegidos para gobernar una región, pero terminaron rodeados de denuncias y cuestionamientos. Las diligencias fiscales desarrolladas a Ciro Castillo y su entorno han consolidado un patrón que se repite hace décadas en el gobierno regional del Callao y en otras regiones del país. Castillo Rojo se convierte en el 4º gobernador chalaco en estar envuelto en investigaciones fiscales junto a Dante Mandriotti, Félix Moreno y Alex Curi. Los dos últimos incluso han terminado presos por sus casos. El síndrome de gobernadores vinculados al delito es un mal presente en todo el Perú. Según reportó la Defensoría del Pueblo en septiembre de este año, al menos 17 de 25 gobernadores regionales del país registran investigaciones fiscales por presuntos delitos cometidos antes de asumir el cargo o una vez instalados en el actual periodo que inició
en el año 2023. En la lista figuran Wilfredo Oscorima de Ayacucho, César Acuña de La Libertad, Zósimo Cárdenas de Junín, Roel Sánchez de Arequipa y Luis Torres de Tacna, entre otros. En este cuadro de deshonor figuran otros casos que han ensombrecido periodos anteriores y que han terminado en sentencias condenatorias. Hablamos, por ejemplo, del exgobernador de Ancash, César Álvarez, quien fue envuelto y condenado por el caso Centralita y el asesinato del exconsejero regional Ezequiel Nolasco. Aún recuerdo cuando me entregué a la justicia en mayo del 2014. Los titulares de la prensa. Cayó la bestia, 666, 660 juicios. Cayó la bestia de Ancash. Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín y líder de Perú Libre, fue condenado por los casos Aeródromo Huanca y La Oroya. Si bien ambas sentencias fueron anuladas, aún pesa una orden de prisión preventiva en su contra que lo mantiene prófugo de la justicia, aunque pretenda candidatear a la presidencia. Hoy una voz en el viento, un mensaje celestial. Ante la cercanía de las elecciones generales de 2026, recordemos a Gregorio Santos, el exgobernador regional de Cajamarca, quien se convirtió en el único candidato presidencial preso de nuestra historia reciente. Yo soy el primero en ganar una elección regional desde Piedras Gordas y va a ser el primero en ganar una segunda elección presidencial desde aquí de Piedras Gordas. En el 2016 hizo campaña y hasta participó en debates mientras cumplía prisión preventiva por el cobro de una millonaria coima, caso por el cual en el 2023 fue condenado a 9 años de cárcel. Bueno, que 17 de 25 gobernadores regionales estén siendo investigados y no tomemos en cuenta la presunción de inocencia en este caso, porque ese es el argumento que han utilizado y vienen utilizando muchas autoridades para continuar y perpetuarse muchas veces en cargos, ¿no? Y lucrar con ello. 17 de 25 es más o menos el 63% de lo que tenemos ahora como gobiernos regionales inmersos en investigaciones por diversos delitos. Y esto es grave, ¿no? Porque este sistema realmente se crea en el año 2000 como parte de la descentralización, pero estas son las consecuencias por la falta de transparencia y fiscalización. Vamos a pasar a este mismo tema que tiene que ver con el gobierno regional del Callao, porque Ciro Castillo ha sido suspendido en el cargo luego de que se conociera de este nuevo allanamiento a su vivienda y también, por cierto, al GORE, ¿no? El Consejo Regional lo ha suspendido de forma unánime por su ausencia. Esta decisión se ha tomado en sesión extraordinaria y se busca garantizar la continuidad en la gestión, ¿no? Y quien ha asumido ahora como nueva gobernadora regional es Edita Vargas. Ahí la tienen en imágenes y es de Somos Perú. Son las 6:29, viva la experiencia danza, descubra sabores que despiertan sus sentidos, música envolvente, en vivo y con un show premium para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche única en el país, adquiera ya sus entradas a través de Join Us, danza, danzas y sabores del Perú. Cintia Ramírez es la nueva jefa del IRTP, pero tiene una serie de denuncias en su contra, además de vínculos familiares con César Acuña. Se ha convertido en la cabeza de la radio y televisión del Estado, pero su historial incluye 2 investigaciones fiscales y hasta una pelea callejera. ¡Suéltala, maldita! ¡Suéltala! ¡Suéltala! El señor acá está presenciando la violencia del señor. Cintia Ramírez acaba de asumir como nueva jefa del Instituto Nacional de Radio y Televisión
en medio de una serie de cuestionamientos por serias denuncias en su contra que incluyen hurto agravado, apropiación ilícita y falsedad ideológicas, que han terminado archivadas o prescritas. Sin embargo, aún persisten 2 del 2014 que la acusan de agresión física y nada menos que difusión de contenido sexual. Tiene una implicancia con el cargo que ostenta, porque estamos hablando que es la persona responsable de todo el contenido audiovisual del Estado, en prensa, televisiva y en radio a nivel nacional. La denuncia se remonta a esta pelea relacionada con el reclamo de una empresa de inspecciones técnicas vehiculares, donde Ramírez y su madre adquirieron participación. ¿Para qué vienes acá? No entiendo. A recuperar mi empresa que me ha robado, ladrona. ¿Puedes retirarte, por favor? Ladrona. Todavía va a ser la ladrona. Su nombramiento en el cargo, además, se dio de una manera bastante particular, pues 6 días antes de oficializarse, el IRTP modificó su manual de clasificación de cargos, reduciendo los requisitos mínimos para acceder al puesto. Ya no era necesario una maestría en gestión pública, ciencias de la comunicación o afines, y tampoco lo era contar con una experiencia específica de 5 años mínimo. La Fiscalía puede investigar, eso no hay limitante alguno, en la medida en que exista algún indicio. Y indicios hay. La razón de esta coincidencia que terminó favoreciendo a Ramírez podría ser su vinculación a un partido político. Hablamos de Alianza para el Progreso, organización que llevó al Congreso a su madre, Robertina Santillana, y cuya cabeza es nada menos que el tío de su esposo, Dick Acuña. Es decir, todo queda en familia. Alguien que dice conocer muy bien a Cintia Ramírez es el exdocente de la Universidad César Vallejo Tarapoto, Luis Antonio Ramírez, quien la responsabiliza de su despido de dicha casa de estudios, que precisamente es gerenciada por el esposo de Cintia, Dick Acuña. La señora Cintia Ramírez es una mujer soberbia, altanera, irrespetuosa. La verdad es una persona con una altanería que nadie soporta, y creo que eso le está pasando y le va a pasar factura en cualquier gestión. Su aparente pecado, según denuncia, habría sido investigar a la hoy jefa del IRTP en su programa. Una persona que no respeta las libertades, tanto de opinión como la libertad de prensa, no podría estar dirigiendo un cargo tan importante a nivel nacional. Todo cabe indicar que quien se atreva a tocar el nombre de Cintia tendrá un escudo político por delante o enemigos como cancha. ¡Suéltala, maldita! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Bueno, allí la verdad es que José Gerí creo que ha sido mal informado, ¿no? O cuáles son los acercamientos que tiene con Alianza para el Progreso para haber, ¿no?, aceptado y dar visto bueno a esta designación. Son las 6:33, ¿sí? 6:33. Vamos a mover el reloj para allá. Vamos a hablar de José Antonio Kast. Ganó las elecciones en Chile y esto, por cierto, ha encendido las alarmas en la frontera con nuestro país. Esto en posible, ¿no?, ocasión o que se dé nuevamente una ola migratoria hacia nuestro país. En una dura contienda, finalmente la derecha vuelve a gobernar Chile tras la victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales. El líder y fundador del Partido Republicano arrasó en las urnas con más del 58% de los votos. La diferencia quedó reflejada en los miles de chilenos que salieron a las calles durante el primer discurso de Kast como presidente electo. Pero esta victoria no solo tiene repercusión en el país sureño, sino que también genera un impacto inmediato en el Perú. Una de las principales promesas de campaña de Kast es la expulsión de miles de extranjeros en situación irregular, medida que podría provocar un éxodo de migrantes hacia territorio peruano. Esta situación reavivaría la crisis migratoria en la frontera con Chile, que se ha mantenido activa durante los últimos meses. Sin embargo, la postura del gobierno de José Gerí es clara: prohibir el ingreso de cualquier ciudadano extranjero que no cuente con documentación regular.
Por ello se han activado los protocolos de seguridad y se observa un mayor despliegue de agentes policiales resguardando la zona fronteriza. La estrategia no se ha limitado solo en la carretera, sino también con un mayor número de militares en las partes más remotas de la frontera, como los hitos 15 y 18. Por lo pronto el panorama general se muestra pacífico y con un número de migrantes reducidos a comparación de las semanas anteriores. 6:36 de la mañana vamos a ver imágenes de lo que ocurrió con varias diputadas que terminaron enfrascándose así, en tremenda pelea, a golpes, empujones, jalones de pelo. La confrontación se dio entre varias legisladoras de distintas bancadas en México. De acuerdo a lo que se señalaba, unos no estaban de acuerdo en una modificación de un dictamen, otros señalaban que era un hecho poco transparente, se desató el caos. Vean ustedes la cantidad de golpes, empujones y jalones. Ahí también algunas otras personas trataban de separarlas, pero no podían. Estaban, pero sí, entre mujeres nada más, entre diputadas. No se algunos sueltan, trataban de calmarlas, pero... Siempre las peleas de mujeres son así, ¿no? Siempre se agarran de los pelos. Absolutamente enardecidas. Bueno, ahí está, pero no se dejaba. Sin duda ha generado la vergüenza pública para México. Se tuvo que suspender la sesión. Qué vergüenza, la verdad. Son las 6:37. Siempre en las historias dramáticas, como el tiroteo en Australia, surgen historias, ¿no?, aisladas y paralelas. Hay la historia de un frutero que vio cómo estos padre e hijo, pistoleros, ¿no?, acababan con la vida de personas que se les cruzaban al paso, bueno, y decidió intervenir. Ahora se ha convertido en un héroe en toda esta dramática historia. El miedo llegó de golpe, disparos secos de fusil que rompieron la tranquilidad de una tarde frente al mar, convirtiendo la playa Bondi en un escenario de terror absoluto. Según el reporte oficial de la policía australiana, 2 atacantes armados abrieron fuego de manera directa contra una multitud que se reunía en la zona costera. El ataque fue inmediato, sorpresivo y fugaz, sostenido y sangriento. En cuestión de segundos, el pánico se apoderó del lugar. El saldo, más de 16 muertos y 43 heridos, varios de ellos en estado crítico. En medio de las balas y los cuerpos, este valiente hombre se esconde detrás de un auto, esperando su oportunidad para poder intentar desarmar al terrorista. Durante un forcejeo, que cualquier cosa podría suceder, logra quitarle el rifle de asalto, apuntándole directo al cuerpo y amenazándolo para que huya y así salvar la vida de más personas. La indignación se hace sentir en imágenes cuando este hombre lanza una piedra contra el terrorista desarmado, pero es asustado nuevamente por las balas del otro asesino que remete a balazos contra la policía, iniciando otro tiroteo contra los agentes. Estos terroristas eran padre e hijo, quienes actuaron de manera coordinada con rifles de precisión de alto calibre que quisieron morir perpetrando el atentado. Uno cayendo abatido de varios disparos, mientras que el segundo asesino fue herido y reducido, quedando bajo custodia. Los asesinos de la masacre de Bondi fueron identificados como Sadiq Akram, de 50 años. Es el padre, quien fue abatido por la policía en el lugar del ataque, y su hijo, Navik Akram, de 24 años. Australia, un país marcado por estrictas leyes de control en el uso de armas, vuelve a enfrentar al terrorismo. Una imagen realmente impactante, ¿no? Sin duda, un héroe absoluto que logró regresar algo de calma en un momento
de caos total, así que recibe el reconocimiento a nivel mundial. 6:40 de la mañana y reconocimiento también para María Corina Machado, no solamente tras haber recibido el Premio Nobel de la Paz, sino esta travesía, una verdadera odisea para poder llegar hasta Oslo. Y ahora lo que se sabe es que incluso padece de una fractura vertebral desde que dejó Venezuela la semana pasada. De acuerdo a información de medios de Noruega, la lesión fue diagnosticada en un hospital de Oslo, fue evaluada y lo que se precisa es una fractura. ¿Qué pasó cuando ella se estaba trasladando en este pequeño barco pesquero, ¿no? Y ya todos sabemos, ha sido prácticamente arriesgando su vida para poder llegar a Oslo. Bueno, se generó esta fractura de la que se viene recuperando. Nada detiene a María Corina Machado. Vamos con estas imágenes. En Brasil hay una réplica de la Estatua de la Libertad. Y miren eso. Habían fuertes vientos y lo que se veía como una tragedia. Felizmente no habían carros alrededor, pero se vino abajo, desde la base. Las nubesotas negras, imagínense con toda la tempestad en Brasil. Y estuvo así, cerquita de que ocurriera una tragedia, porque había un vehículo allí cerca. Afortunadamente no se han registrado víctimas ni daños graves. Esto ha ocurrido en Guaíba, en Brasil. Más información que nos llega desde Brasil, pero esta vez referida a Jorge Barata y la autorización que ha recibido para poder dejar el lugar en el que reside y viajar junto a su esposa hacia Australia. Este permiso rige desde el 13 de enero. Barata tendrá que informar por escrito cada uno de los detalles durante su estadía, compartir además su ubicación en tiempo real a través de una geolocalización. Tiene que acudir además al consulado del Perú y remitir una fotografía junto a su esposa. Así que finalmente se da esta decisión por parte del Poder Judicial. Bueno, Betsy Chávez, que continúa, por cierto, asilada en la Embajada de México, quería que el juez que dictó la orden de prisión en su contra sea apartado, ¿no? Que sea recusado. Pero no, la Corte Suprema ha dicho que Juan Carlos Checli va a continuar en el proceso penal que se le sigue a la ex primer ministro del golpista Pedro Castillo por su participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Han rechazado la recusación de Betsy Chávez para que el juez Juan Carlos Checli sea parte del proceso penal. Seis 6:44 de la mañana. ¿Qué posibilidades realmente tiene Vladimir Cerrón de ser presidente de nuestro país? Esperemos bastante lejanas, pero él ya empezó campaña. Sigue siendo un prófugo de la justicia, así que lo hace escondido, pero a través de las redes sociales. Y esta vez lanzó sus dardos contra Marisol Perestello. Salen los trapitos sucios y lo hace cuando él también tiene rabo de paja y desde la clandestinidad. Esta corrupta que salvó de la cárcel a los cabecillas de Odebrecht y les permitió seguir contratando con el Estado. Hoy vemos al prófugo de la justicia Vladimir Cerrón desempolvando el pasado para recordar a los electores quién es Marisol Perestello, candidata con un pasado cuestionado. Porque yo creo que la política tiene que poner primero a la gente. Eso es para mí lo que define el centro, ¿no? Marisol Perestello, exministra de Justicia y Derechos Humanos, parece haber olvidado lo que representaba su cartera.
Durante su gestión, impulsó normas como el Decreto Legislativo 1301 y la Urgencia 003, medidas que beneficiaron a ejecutivos de Odebrecht, evitando su prisión y permitiendo que empresas vinculadas sigan contratando con el Estado. Casi todo es llamado caviar. Yo nunca he dependido del Estado. Cuando he trabajado como congresista o como ministra. Hoy, Pérez Tello intenta que olvidemos esas decisiones, las llama errores y además marca distancia de su apoyo a Keiko Fujimori en la segunda vuelta del 2021, calificándolo como un simple error político. Estamos aquí por la misma razón. Hartos de prácticas políticas en las que muchos de nosotros hemos estado, que avergüenzan la política. Pero los cuestionamientos no quedan ahí. Recientemente se reveló que el partido Primero la Gente presentó miles de firmas falsas, irregulares, para lograr su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Si bien Pérez Tello denunció penalmente el caso, muchos la cuestionan no haber renunciado al partido aferrándose a la candidatura. Pero yo no me fui del PPC, el PPC se fue. El PPC perdió su inscripción. También es calificada de oportunista política por su paso por el PPC y su posterior salto a partidos más nuevos, cuando la suerte parecía estar a favor. Mientras todo esto ocurre, a Vladimir Cerrón nadie lo encuentra. Sigue participando de la vida política, opina, acusa y se atrinchera desde sus redes sociales. Responder a la justicia. Vamos a seguir hablando seguramente de ello. Vamos ahora con Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, el condenado expresidente, se ha pronunciado a través de su cuenta oficial en X. Ha dicho que el recurso de apelación contra la sentencia por presunto cohecho pasivo aún no ha sido atendido. La publicación es la primera aparición pública desde que él fue condenado por el caso de presuntos sobornos vinculados a obras públicas. También ha hecho otro reclamo, por cierto. Ha cuestionado la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de retirarlo del padrón. No, esto que lo inhabilita oficialmente para postular a cargos públicos. Bueno, alguien estará escribiendo por él, ¿no? Me imagino, porque desde la prisión se supone que no pueden tener este tipo de comunicación a través de las redes sociales. Esperemos que haya respuesta ante eso. Pero continúa, ¿no? Vizcarra no se cansa. Pausa en la información para darle recomendación importante porque regresó la Villa Navideña de Plaza Norte y Mall del Sur. Disfrute de una experiencia increíble en familia con la zona de nieve, la casa de Papá Noel, la casa del Grinch, el juego de realidad virtual aumentada y muchas atracciones más. La atención es de lunes a domingo. Ya lo sabe, la Villa Navideña los espera en Plaza Norte y Mall del Sur. Bueno, la situación para Acción Popular no pinta nada bien. Luego de que se anularan las elecciones primarias, con lo cual deja fuera de carrera Acción Popular, hay especialistas en el tema electoral que señalan de que existe un riesgo muy alto de que Acción Popular pierda la inscripción. Y un día, la lampa finalmente se rompió. Las disputas en el corazón de Acción Popular han derivado en una decisión que acabará con un partido de casi 70 años de historia. El Jurado Nacional de Elecciones ha declarado nulas las elecciones internas de la agrupación fundada por Fernando Belaúnde Terry y con ello eliminó su posibilidad de participar en los comicios generales del 2026. La razón, un presunto fraude en la designación de delegados que decidirían al candidato presidencial. Lo que pasa es que hay una suplantación. Había habido personas que simplemente habían ganado su elección como delegados y cuando se presenta el listado a la OMPE, se presenta en una lista de personas distintas. Desde el interior del partido denuncian malas mañas que habrían permitido que la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, valide una lista de delegados que no coincidía con lo dictaminado por los militantes. Responsabilizan puntualmente a Cintia Pajuelo, presidenta del Comité Electoral Nacional de Acción Popular. Acá hay una responsabilidad de quien ha
suplantado a los delegados y ha originado todo ese problema. Pero además de eso, no solamente es un problema interno, aquí hay un problema de OMPE, que ha omitido funciones. Precisamente el papel de la OMPE habría revelado lo que parece ser un quiebre con el Jurado Nacional de Elecciones, órgano que alertó lo que venía sucediendo y la posibilidad de invalidar las elecciones internas. Y a mí me parece muy cuestionable lo que ha hecho la OMPE, sinceramente, porque es quien realmente desconoce la situación y finalmente se da este proceso electoral que ha concluido en un vicio de nulidad insubsanable. La dirigencia de Acción Popular ha iniciado lo que parecen ser manotazos de ahogado ante la inminente pérdida de su inscripción. Pretenden recurrir al Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia y hasta el Tribunal Constitucional para revertir la decisión del jurado, aunque este haya dicho que no hay marcha atrás. El rol que tiene el Jurado Nacional de Elecciones de administrar justicia es un encargo que lo recibe por parte de la Constitución y es así que nosotros estamos emitiendo este pronunciamiento como última instancia. El futuro de uno de los partidos históricos de nuestro país parece incierto y hay quienes ya deslizan la posibilidad de saltar del barco antes que este se hunda y refugiarse en otro con tal de lograr una reelección. Puede ser pidiendo licencia al partido, es una posibilidad, y siendo invitados en otra organización política. Podría ser el caso, no es nada seguro. Sin embargo, Acción Popular aún conserva la esperanza de conseguir representatividad en los comicios municipales y regionales. El partido pierde la inscripción en enero del 2027. Puede participar en las elecciones regionales y municipales, aunque no participe en las elecciones generales y literalmente esté condenado pues, a perder la inscripción. Después de esto, el partido fundado en 1956, con 2 presidentes en la historia de nuestro país, deberá iniciar un proceso para conseguir el apoyo que le permita volver al escenario político y lograr una inscripción que los deje participar en las elecciones generales, pero ya del 2031. Un descrédito absoluto, ¿no?, para Acción Popular, que finalmente ve así caer todo lo que se había construido desde hace muchísimos años en una disputa interna que parece que por el momento no tiene solución. Y justamente uno de los implicados, Alfredo Barnechea, conversó ayer con Milagros Leiva. Habló sobre esta situación. Le ha respondido al señor Burneo, pero también a Víctor Andrés García Belaúnde. Ninguna trampa. El jurado ha excluido, ha matado a Acción Popular. Es Alfredo Barnechea, pidiendo que judicialicen la anulación de la participación de Acción Popular. Incluso le respondió a Víctor Andrés Belaúnde, su amigo. Yo tengo 57 años de amistad con Víctor Andrés. Espero que él se rectifique. Él ha dicho que es un choque de egos y de trenes. Bueno, si hay un ego, el ego primero es el de él, que es el único que ha tenido soya y cabra, porque Víctor Andrés es el único que ha sido candidato a la presidencia y cabeza de lista al Senado. Para Barnechea, rivales políticos habrían movido fuerzas oscuras para desaparecer a Acción Popular. Yo no he sido elegido con trampa. Yo no estoy diciendo eso, lo que están diciendo es que hay irregularidades. Estás insinuando eso y no... Yo no estoy insinuando nada. Estás insinuando eso y no lo acepto. No cree en el fraude y asegura que no hay choque de egos. Alfredo Barnechea confía que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones lo regresará a la carrera electoral. Tiene miedo a Acción Popular. Burneo es un señor que espero que cumpla con su función revisando este recurso de nulidad. Pidió disculpas luego de acusar a los responsables del Jurado Nacional de Elecciones hasta de lavado de activos. Vamos a denunciar penalmente a todos los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y quiero decirles a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones que no saben con quién se están enfrentando. No saben con quién se están enfrentando. Reitero en este programa las disculpas. Yo creo en las instituciones de la República y por tanto si yo he sido ofensivo yo les pido perdón. Y con toda humildad y con toda... Me quiero rectificar. Barnechea no solo está indignado, se siente estafado por sus propios correligionarios. Me engañaron porque me pidieron a mí que no presentara lista al Senado. ¿Por qué dice que lo engañaron? Porque nunca más me volvieron a llamar. Para Barnechea, Cintia Pajuelo, presidenta del Comité Electoral, está detrás de todo. Pero fue la única vez que lo he visto, la señora Pajuelo. Cintia Pajuelo. Es la que inscribe los delegados. Entonces, que vino a este programa. No lo sé. Sí, ha venido. Bueno, le ha dicho cosas bien serias. Muy bien, muy bien. Y entonces
no tengo relación con ella. Denuncia violación al debido proceso y asegura que el Tribunal Constitucional les daría la razón, pero las fechas son un gran enemigo. Hay tal dispersión de candidatos, hay tal fragmentación de candidatos, que la LAMP era una fuerza muy poderosa, es una fuerza muy poderosa. Tiene miedo de Acción Popular como rival y que hay fuerzas moviéndose en este asunto. Las elecciones pasadas perdió por no comer un pan con chicharrón. Hoy se achicharró en la Puerta del Ojo. Una historia que no ha terminado. ¿Qué tendrá que decir Víctor Andrés García Belaúnde? En breve viene a nuestros estudios porque también se supone que durante la madrugada o hasta la medianoche el Jurado Nacional de Elecciones tenía plazo justamente para cerrar con un pronunciamiento y verificación todas las elecciones primarias que se han dado en los partidos políticos, ¿no? ¿Cuál es la decisión también con relación a este pedido de apelación que se ha hecho por el lado, o al menos la facción de Barnechea, sobre esta resolución y anulación de las primarias en Acción Popular? Todo eso lo vamos a absolver más adelante. Lo que se tiene también en paralelo viene del Congreso de la República. El integrante de la mesa directiva, integrante también o militante de Acción Popular, el congresista Illich, ha presentado acusación constitucional, señala él. Vamos a ver cuáles son sus argumentos. La acusación va contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo. He decidido, junto a algunos parlamentarios, presentar una denuncia constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Burneo, por infringir la Constitución respecto a la resolución que ha emitido y dejar fuera del proceso democrático a un partido político, extralimitándose en sus funciones, cometiendo los delitos de abuso de autoridad y prevaricato. Es en ese sentido que en el transcurso de las horas ya se está ingresando la denuncia constitucional por este macabro hecho que debilita la estabilidad democrática de un país y que hace que se resquebraje el proceso, lamentablemente se resquebraje el proceso de elección para el próximo año. Es una decisión arbitraria, puesto que no se ha respetado el debido proceso, no ha habido una acción o acciones para por lo menos contrastar las informaciones y que se dé una decisión definitivamente evaluada y razonada. Ya lo sabe, de todo eso estará conversando Víctor Andrés García Belaúnde aquí en nuestros estudios en breve. 6:58 de la mañana. Vamos a hablar ahora de la supergripe, porque ya llegó a nuestro país. Eso ha sido confirmado por el propio Ministerio de Salud, luego de haberse generado alarmas en Europa, en Estados Unidos. Ahora está en territorio peruano y se ha confirmado con el caso de 2 menores de edad. La agresiva variante tipo K de la influenza AH3N2 llegó al Perú y el Ministerio de Salud detectó que un bebé de 1 año y otro menor de 8 años de edad fueron los primeros contagiados con la nueva mutación. Son casos registrados en Villa El Salvador y El Agustín. Producto de la vigilancia genómica que hemos realizado a nivel nacional, se han detectado 2 casos de influenza H3N2, la variante K, en 2 menores de edad. Esta información quiero comunicar a todos los señores de la prensa. Esta información es motivo de alarma. Esto significa que nuestro sistema de vigilancia ha funcionado. Más allá de que los 2 menores ya fueron dados de alta, hay absoluta preocupación en los establecimientos de la capital por la real capacidad logística del MINSA para la vacunación y una gran demanda. Al respecto, César Munaico y el resto de científicos prometieron que se alcanzan las vacunas para los más vulnerables, por lo menos para el periodo de diciembre-enero. Pero hay incertidumbre si hablamos del próximo verano. No solamente vamos a vacunar lo que queda de diciembre, sino también vamos a vacunar todo enero. Se encuentran obviamente en la compra que venimos realizando y coordinando para la entrega entre marzo y abril.
Sí, tenemos ya algunos plazos y también actividades que vamos a desarrollar para la distribución. El MINSA promete una próxima compra que debería ser ejecutada con la máxima velocidad, considerando que para el invierno se vendría la etapa más cruda para la población. La clave en este momento es proteger a los más vulnerables, ¿no? Es así que los menores de 5 años y mayores de 60 son los que se deben vacunar. Hay que mencionar de que venimos en un proceso de vacunación de la influenza que se da entre marzo y diciembre. Los pacientes de los hospitales como Santa Rosa en Pueblo Libre se mostraron preocupados porque no hayan las suficientes vacunas de influenza que el Estado promete. Efectivamente, yo he ido a la posta de Magdalena, no hay. Y ahora estoy esperando a mi hija porque está que le duele el brazo y la estoy esperando para hacerle ingresar por emergencia. ¿Necesita que el gobierno asegure todo? Definitivamente tiene que actuar ahorita porque ya en la pandemia nosotros vimos cómo fue en Europa, se fue avanzando. Pero ya en todo caso, pues cada uno tiene que tomar sus precauciones y, bueno, si es necesario usar nuevamente las mascarillas para curarse uno propio, creo que es lo más ideal, ¿no? Me parece bien que cada uno de nosotros nos cuidemos y para prevenir más que todo eso, ¿no? Porque en casa tenemos familiares y para cuidarlo a cada uno de ellos. La mayoría de personas encuestadas que salían de emergencia están de acuerdo con el uso masivo de mascarillas para enfrentar esta supergripe nacida por una mutación. No olvide que esta vacuna solo se puede aplicar una vez al año y no más. En los próximos meses de nuevo Senares y todo el sistema de salud pública tendrán una dura prueba. Y se espera que esto no termine con el saldo negativo de la pandemia. ¿Qué tanto hemos aprendido de pandemia, ¿no? ¿Cómo están nuestros establecimientos sanitarios? Hemos hecho un primer recorrido. Esto es lo que se ha encontrado, por lo menos en algunas postas de salud de Lima ya se empiezan a reportar desabastecimientos de vacunas, a pesar de que el Ministerio de Salud aseguró que tenía stock suficiente, por lo menos para cubrir enero y febrero a nivel nacional. Hay lugares como San Juan de Miraflores, Santa Anita, Ate, que no tienen actualmente el inmunizante. Por lo pronto, esta situación es una emergencia. Las postas son el primer lugar de atención frente a cualquier brote. El personal de salud ha indicado que ya ha pedido abastecimiento y están a la espera de la pronta reposición de la dosis. Justamente ante esta situación se ha recomendado por parte del Ministerio de Salud el uso de mascarillas, sobre todo para quienes tengan algunas afecciones respiratorias que ya se hayan presentado incluso de manera leve. Pero la prevención va también con lavado de manos, la ventilación de los ambientes, debido a que esto puede propagarse en las reuniones de fin de año. Se ha descartado por el momento imponer medidas extremas o algunas restricciones como las que hemos vivido durante el COVID. Los dos menores afectados, además hay que mencionar, no han presentado mayores complicaciones, ya fueron dados de alta, pero se enfatiza la protección de grupos vulnerables a través de la vacunación y a tener mucho cuidado con las reuniones de fin de año. No hay que bajar la guardia, ciertamente hay que estar atentos, complete sus vacunas, no le tenga temor a la vacuna de la influenza. ¿Cómo están los centros hospitalarios? Vamos a hablar de todo este tema. Estamos en nuestros estudios con el doctor Omar Neira, él es experto en salud pública. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias a ti, Albina. Bueno, no es ningún aliciente, si usted quiere llamarlo así, el hecho de que no tengamos alta tasa o alto índice de mortalidad con esta variante, pero sí congestiona los centros de emergencia. ¿Cómo nos encuentra esta variante que ya llegó a nuestro país en cuanto a infraestructura hospitalaria, vacunas y demás? Lastimosamente, en cuanto a infraestructura hospitalaria o el sistema de salud, nos encuentra igual que en pandemia, ¿no? No hemos aprendido. El gobierno de Boluarte no hizo absolutamente nada para fortalecer el primer nivel de atención que permita esto que tú dices,
que el sistema hospitalario no se llene, porque esto es un virus estacional, como todos los años en esta época, a nosotros nos va a pegar recién al inicio del invierno, que se presenta fuertemente y la atención, conocemos a influenza, es en el primer nivel de atención al 80-90% de pacientes. Pero si no tienes un primer nivel de atención sólido, fuerte, con sistemas de laboratorios completos, pues el sistema hospitalario va a fallar. Y nos encuentra igual, ¿no?, la respuesta de eso. Ahí no hemos aprendido nada. Ahora, el viceministro de Salud lo que señalaba anoche es, hay vacunas para enero, por allí febrero es un problema y no vamos a tener abastecimiento hasta marzo. ¿Qué opina usted de eso? ¿De qué depende el tener o no la cantidad de dosis para toda la población? Diferenciemos las vacunas de influenza de las otras, incluida de COVID. Vamos a diferenciarla. Influenza es una vacuna anual para los pacientes vulnerables, adultos mayores e infantes, que se debe aplicar meses antes del inicio de invierno en el hemisferio sur. Normalmente marzo. Marzo, abril. Correcto. Ese es el éxito. En diciembre no puedes estar inmunizando con la influenza 2025, porque ya tienes la de 2026. Y lo que hay que explicarle un poco a la población es que en este momento, si los pacientes vulnerables ya fueron inmunizados correctamente en abril, mayo, hoy no tienen que preocuparse. Están cubiertos. Están coberturados para enfermedad grave. Los datos que nos dice Reino Unido son estos, y lo que hay que procurar es que llegue la nueva versión de la vacuna 26 para marzo-abril. A ver, para mí, en términos de gestión, si tú dices hoy no tengo vacunas de influenza 2025, me parece espectacular, porque quiere decir que inmunizamos. El asunto es, hemos inmunizado, y esa es una respuesta que nos tiene que dar el ministerio, decir correctamente hemos coberturado los vulnerables. Y con eso, esto está bien. Avanzamos. Ahora, ¿qué significa en términos de este virus, de esta variante, que tengamos poca capacidad de infraestructura? O sea, ¿qué tanta atención requiere esta variante de la influenza? En el condicional que si no hemos coberturado a los vulnerables importantemente, esta influenza debe llegar para marzo, abril, importantemente. Ahora ya está, pero la temporada va a hacer que no se disemine. Va a haber un brote seguro, como es todos los años, inicio de verano. Dios bendito que nos cubre el Perú, es que llega en verano, ¿no? En verano. Pero, ¿no? A ver, esto es cotidiano en las últimas décadas, Albina, ¿sí? O sea, es cotidiano, algún brote nos va a dar, nos resfriamos a inicio de temporada de verano, pero importantemente se afecta a la población a inicios de invierno, que es lo que está pasando en el hemisferio norte. Es inicios de invierno. Se han adelantado 2 o 3 semanas. Si no tenemos cobertura, nuestro sistema hospitalario no va a resistir un brote mediano. No resistió dengue hace un año. O sea, nosotros tenemos una constante de crisis de sistema hospitalario. No hay medicina. El año pasado no había paracetamol. Y esto se maneja con un antipirético porque hay fiebre, hay malestar. Necesitamos tener esa infraestructura. La respuesta sería, ya hemos iniciado la compra de la versión 2026, llega espectacularmente en marzo, tenemos los medicamentos para sostener los síntomas de la gran población y con eso, con medidas de la población más o menos importantes, las que ha aprendido a lavarse las manos, los vulnerables protegerse, con eso deberíamos estar bien. O sea, ahora, ¿cuáles son los síntomas que diferencian esta influenza o esta variante de una gripe normal, de un resfriado? Como síntomas, los datos que nos dicen los países europeos es que no hay mayor diferencia que otro virus respiratorio. Congestión, fiebre, dolor de cabeza, malestar importante, a veces algún problema gastrointestinal, producto del virus, pero más allá de eso no hay algo como síntoma extraordinario. Por ejemplo, en COVID, muchos pacientes perdían el olfato. Ya, es una característica específica de COVID. En influenza, porque es una influenza de todos los años, solo que la variante ha hecho que sea más transmisible. Pero eso también es esperado, Albina. Los virus, no solo influenza, SARS-CoV, SARS, donde vayas, VIH, DBC, en TBC es una bacteria, pero los microorganismos están cambiando permanentemente para sobrevivir y tener mayor capacidad de transmisión. Ahora, es esperado eso. ¿Cuál es la forma de detectarlo? O sea, alguien que comience a presentar estos síntomas, ¿qué es lo que tendría que hacer? Si es un paciente vulnerable, acudir a un centro de salud de primer nivel para que, esperando
podamos hacerles diagnósticos adecuados, no hospitalarios, sino de primer nivel, saber qué tipo de virus es. Hay que manejarlo a los virus respiratorios como todos igual. O sea, para una persona que se contagia con virus respiratorio, no se preocupe que sea esta variante influenza, puede ser SARS-CoV, puede ser... Maneje los síntomas si no es vulnerable. Si es vulnerable, acuda a un médico para que adecuadamente lo monitoricen y no se complique su salud. ¿Usted cree que hay información al respecto sobre, por ejemplo, aquellas personas que no se han vacunado para que sepan a dónde acudir? Debería haber, veo que hay dificultades de acceso a esa información y debería haber una campaña para decir, no como la que hizo el MINSA en pandemia diciendo, si no te vacunas no visites a tus familiares. Ese fue un error. Las vacunas no evitan transmisión de contagio, evitan enfermedad. Entonces decirnos, si tú no te has vacunado y estás en este grupo de personas, acude a estos centros que todavía tenemos vacunas. Porque no hay. No hay información. No hay información. Y ahí deberíamos trabajar. A ver, si uno es alguien de más de 65 años, además puede tener hipertensión, sobrepeso, diabetes, o infante menor de 5 y no recibió su influenza 2025, debería ir a un centro que el MINSA debería decirnos dónde tenemos estas vacunas. Claro, todavía. todas estas campañas se dejaron de hacer en la época de Pedro Castillo, ¿no? Y que no han regresado, Castillo, que son tan importantes. Y también Boluarte, la crisis en Boluarte. Bueno, es que yo hablo de Castillo poniéndolos a los dos. ¿No? Hay quienes han querido marcar diferencia y ellos mismos de forma interesada, pero es parte de lo mismo, es el mismo gobierno. Correcto, es lo mismo, fue un desastre, nunca tuvieron una propuesta adecuada. Y fracasamos no solo por influenza, por otras cosas importantes, hepatitis, sarampión, difteria, todo esto. O sea, veo en el comunicado de MINSA, si tú ves, al final dicen sarampión, ¿no? Porque tenemos un déficit en la cobertura de inmunización en estos últimos años y ahí hay que avanzar. ¿Y cómo se avanza? Con confianza. Con confianza que las autoridades nos expresen que las vacunas son seguras, eficaces, decir adecuadamente e informar adecuadamente. Sí. Veo que no contestan cuando le dicen no hay vacunas, sí, vamos a tener. ¿Pero a dónde? No, ¿A dónde van? O sea, alguien se quiere vacunar en estos momentos, claro, te vas a una clínica privada, te va a costar y te va a costar caro, no todos tienen acceso. Las postas, ¿cuál posta? Ya, pero a mí como gestor, yo preferiría escuchar que salga el ministro y diga, ya no tenemos vacunas porque coberturamos a todos en el año. Claro, pero eso no es posible porque él ha dicho que hay hasta enero. Bueno. Quiere decir que por ahí... No hemos coberturado. No se ha coberturado a todo. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Ojalá que se puedan tomar algún tipo de acción, ¿no? Hasta la llegada del invierno para que no se termine de diseminar de manera masiva. Esperemos, ¿no? Habrá que hacer vigilancia epidemiológica con estos casos, hay que hacerle ese seguimiento, por ahí algún cerco, y proteger a vulnerables. La fórmula en pandemia funcionó en los países donde protegían a los vulnerables, la vida continúa. Claro. Convivimos con este virus décadas, Albina. Pero la idea es que aprendamos. Eso es. Aprendamos y nos preparemos para eso. Te agradezco mucho. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros, doctor Omar Neira, experto en salud pública. Vamos a repasar otros temas. La deflagración que ha ocurrido y que ha terminado con un docente, algunos estudiantes heridos, esto en medio de una clase en un instituto. Una clase terminó convirtiéndose en un terrible accidente luego que se produjera una explosión por flagrancia de gas, dejando 6 estudiantes y un profesor heridos. Este hecho ocurrió en el taller de mecánica del Instituto Superior Tecnológico Contralmirante Manuel Villar Olivera, en Tumbes. Mientras que el docente explicaba cómo funcionaba el motor de un vehículo, se produjo una combustión rápida, lo que originó esta flama que alcanzó a los presentes. Por asuntos de seguridad, inmediatamente hemos atendido, trayendo de emergencia aquí a la posta. Están con lesiones leves solamente. Hay 2 que sí han sido llevados a Tumbes para un mejor cuidado de ellos. 2 estudiantes fueron identificados como los principales afectados por este caso, quienes sufrieron quemaduras en el rostro, tórax y brazos. Ellos fueron trasladados al Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría en Tumbes. Pese a que la dirección del instituto emitió un comunicado explicando lo sucedido, los familiares de los estudiantes exigieron una investigación exhaustiva para determinar qué causó esta deflagración que por poco y termina en una terrible tragedia.
Y también una combi llena de pasajeros terminó chocando contra un poste de luz. Varias personas resultaron heridas, aunque ninguna de gravedad. Un accidente que pudo terminar en fatalidad. Una combi sin control que repleta de pasajeros chocó contra un poste expulsando a más de uno. Eran aún las 6 de la mañana cuando un aterrador sonido fue la alerta de todos los vecinos de la avenida Solidaridad Abancay en San Juan de Miraflores. Esta unidad terminó despistándose pues según los testigos se correteaba con otra combi de la misma línea. Perdiendo el control, no le quedó más que impactar contra el alumbrado público. Producto del golpe, la puerta cayó y algunos pasajeros quedaron tendidos en el suelo. Quien sería el cobrador fue el que llevó la peor parte, pues algunos usuarios cayeron encima de él. El hombre terminó cojeando y corriendo hasta el otro lado de la vereda para ponerse a buen recaudo. Para los testigos, la competencia entre las diversas líneas de transporte es parte de este gran problema. Pero de ahí vi que el carro chocó, o sea, se fue contra el muro. Es que los conductores mismos, como esta es bajada, no hay rampas. Teníamos rampa en la esquina, pero los han retirado. Ya, entonces ellos bajan y no miden el peligro. Otra cosa, que ellos están en el corre-corre y los que están internamente están sometidos a ese peligro también. Varios días después del accidente, el peligro sigue a flor de piel. Pues el poste de alumbrado público prácticamente ha quedado partido en dos y el único soporte de seguridad es esta malla de plástico. ¿La única protección que tiene? Lo único que le han puesto es el plástico ahí y listo. ¿Y se acabó? Se acabó, no vienen más. Que vengan a apoyarnos en lo que es las pistas, porque como puede ver las pistas tienen muchos huecos. Eso también hace de que el carro no se vaya por otras direcciones. Entonces ese es un problema también, ¿no? Los vecinos del sector exigen que la autoridad correspondiente coloque rompemuelles en toda la vía, además de una adecuada fiscalización a estas líneas que exponen a sus usuarios por ganar más pasajeros. Bueno, tienen que ver estas imágenes. Una mujer fue atropellada por un conductor, un motorizado irresponsable, que encima se pasó la luz roja del semáforo. Vio la muerte pasar frente a sus ojos cuando un irresponsable motociclista la atropelló y ni siquiera se dignó en prestarle auxilio. Y ahí ya sentí el impacto acá al costado que me ha roto las costillas. Ahí ya no acuerdo más nada. Son pasadas las 4:30 de la tarde en la avenida central en Villa El Salvador. En medio del tráfico, un motociclista con casaca verde ingresa al cruce de la avenida César Vallejo por el lado de un bus detenido. Segundos después, más arriba, vemos cruzar a una mujer que en un abrir y cerrar de ojos fue impactada por el motociclista. Mi mamá se cae de costado, cerca al sardinel de la pista, y el hombre trastabilla, se para, pone un pie en el costado de la vereda, de la pista, y retrocede y pasa por su lado de mi mamá y sigue su camino. Nunca se detuvo a ayudarla, nunca se detuvo a auxiliarla, la dejó ahí tirada. Pero esta persona, o sea, sí la vio a usted cruzar antes de que él entrara a la avenida. Claro, si venía casi junto con la otra moto. Me imagino que me haya visto, no creo que no vea. Pero ya estaba ya para cruzar al frente. Adolorida, doña Lita se puso de pie e intentó salir de la pista, siendo posteriormente auxiliada por una mujer. Mi mami se paró, así toda en shock, ¿no? Agarró, porque en la mano tenía su celular, su monedero y su tarjeta porque había retirado dinero. Entonces, recoge una de las cosas y como sea va y se sienta en el medio de la pista, o en el sardinel. Lo peor de todo es que el motociclista provocó el accidente al pasarse la luz roja. Ah, estaba en luz roja. Estaba en luz roja. Estaba en luz roja. Nosotros observamos eso cuando fui a ver las cámaras con mi hermano. Mi mamá no se acuerda que ella me llamó. Yo estaba cerca al lugar. Llegué creo que en 2-3 minutos, a lo mucho. La mujer terminó con las costillas rotas y moretones en la cabeza, pierna y brazo. ¿Cómo se siente usted ahora? Mal. Porque muy aparte de los dolores, no puedo trabajar. Yo trabajaba, que también no puedo.
¿Qué trabaja usted? Salí a vender cosas y justo era por campaña, pero no voy a poder. Piden a las autoridades que puedan encontrar a este irresponsable motociclista que ha dejado a esta mujer de 58 años postrada por unos meses en un sillón, pues no puede echarse en su propia cama. El caso ahora está en manos de la comisaría del distrito. Y ahí están claramente las imágenes para que sean analizadas en medio de esta investigación. 7:20 de la mañana, un delincuente en San Martín de Porres ha ingresado en solo media hora a 2 locales de venta de productos lácteos. Los dueños dicen que han logrado identificar el rostro de este hombre a través de cámaras de seguridad, pero que no tienen resultado en la policía. Es un astuto delincuente que ha puesto su puntería en tiendas de productos lácteos en San Martín de Porres. A punta de pistola, este sujeto ingresó en 2 negocios y en tan solo media hora asaltó a sus trabajadores, llevándose todas las ganancias del día. 11:45 de la mañana, el primer punto es esta tienda en Zarumilla. El sujeto de gorra blanca llega y encañona a una de las colaboradoras. Estábamos un día normal trabajando aquí, acomodando pedidos, y en eso llegó el chico y me apuntó por aquí y me dijo que caminara, que sacara los celulares, toda la plata que tenía. La empuja hacia adentro y lo primero que hace es ir donde la dueña del negocio, mientras que una clienta, asustada, se oculta en el piso detrás de un mostrador. Este ampón sabe lo que quiere, y es que la mujer es quien lleva en su canguro el dinero recaudado. Forcejea con ella e incluso la golpeó con la cacha de la pistola. Se fue directamente hacia ella, pues así como ven en los videos, se fue directamente hacia ella y le quitó la plata y eso, y nos dio los celulares a nosotros, y nosotros no le dimos nada, y le metió un cachazo y después se fue. Después nos enteramos que estaba robando en otro lado también. Efectivamente, una vez que cumplió su cometido, sale rápidamente de la tienda y en minutos aparece en otro establecimiento ubicado en la zona de Fiori. Aquí lo vemos golpeando con la cacha de su pistola a uno de los trabajadores, a quien obliga a ir hacia un depósito trasero junto con otros colaboradores. Un delincuente que pensó que su plan estaba saliendo a pedir de boca, cuando en un descuido el propietario intentó reducirlo con un andamio y el malhechor le disparó en la mano antes de huir. Los comerciantes sienten que los efectivos de las comisarías de San Martín y Marmoncitos poco o nada han hecho por capturarlo, pese a que tienen conocimiento del accionar de este delincuente. Por eso piden más responsabilidad y que las autoridades hagan algo por frenar esta terrible situación. Bueno, dábamos cuenta del ataque, no tiene nombre esto que ha sucedido con un animador infantil. Se vestía de payasito, le decían el payasito Tuki Tuki, que fue asesinado porque al parecer se resistió al pago de cupos, producto de la extorsión. Hoy su amigo, que lo acompañaba también en estos eventos, se debate entre la vida y la muerte. Tras el mortífero ataque a balazos que sufrió el recientemente conocido payasito Tuki Tuki y que acabó con su vida, uno de sus acompañantes, quien también resultó herido, permanece hoy internado en una cama UCI. Roger Gallego, nombre real de la víctima mortal de este ataque, convocó a su amigo Cristian Arrasco para que se encargue de la música como DJ. 3 disparos impactaron en su espalda y uno en el hombro. El daño ocasionado es de gravedad, ya que presenta uno de los pulmones colapsado. Lo que están haciendo ahorita es a él ayudarle con un drenaje. ¿Para qué? Porque queremos evitar que llegue a sala de operaciones, porque lo último que me pudo decir el doctor es que si llegan a sala de operaciones para que le puedan extirpar ese pulmón, ¿no? Pero el estado tan delicado al que ha llegado Cristian pudo evitarse si se hubiera contado con una reacción más rápida por parte del personal de emergencias.
A él entra a las 6 de la tarde, 8 de la noche le hacen la primera placa donde indicaban de que no había nada, que no había perforación de bala. A eso de las 4 de la mañana le vuelven a sacar una placa a mi hermano y me indican que tenían la parte, en este caso, oscura el pulmón y querían ver a qué se debe. Ahora, todas las intervenciones, medicamentos y demás gastos se van sumando a una cuenta que la familia de Cristian no puede pagar. Mi familia, con grupos de amigos, hemos estado ahí, hemos llegado hasta pedir colaboraciones unánimemente. ¿Por qué? Porque sale un gasto, sale el otro. Ahora el doctor me dijo que si él llegara a entrar a una sala de operación va a requerir de lo que es donantes de sangre, ¿no? Para quienes deseen colaborar y apoyar a esta víctima de la criminalidad, pueden yapear o plinear al 927-598-336 para así amortizar todo lo que se venga para este DJ que aún lucha por su vida. Y esperamos, por supuesto, su pronta recuperación, así será. 7:26 de la mañana, continúa la tremenda polémica por el árbol que se colocó en la plaza principal de Chiclayo, el rechazo de los ciudadanos, que ha querido ser compensado desde la municipalidad con la colocación de otro árbol y también con un concierto gratuito. Nosotros, los regidores, vamos a presentar un pedido de suspensión de la señora Janet Cubas porque debería irse. Le hace mucho daño a Chiclayo. De esta manera, regidores de Chiclayo exigen la salida de la alcaldesa Janet Cubas por presunta incapacidad en su gestión. Este pedido se intensificó en las últimas semanas por la colocación de un árbol de Navidad que supuestamente costó 21.000 soles. Pero para mí es una burla igual, es una burla para nosotros. Es una burla. Según ella se ha gastado 20.000 soles. ¿Tú crees 20.000 soles? ¿Crees? Yo no creo. Como chiclayano yo no creo en esa cantidad. Esta serie de críticas al defectuoso emblema navideño llevó a que la municipalidad busque remediar su error y presente ahora sí un árbol acorde a la ocasión. Realmente están parchando como una obra mal hecha y que la están volviendo a parchar nada más. Darle un bonito rostro es lo que quieren hacer, pero en realidad no se está cumpliendo el objetivo. Además, se anunció por todo lo alto un concierto gratuito en el centro de Chiclayo, algo que en vez de causar expectativa, solo ha generado más indignación. Que tiene que arreglar las calles de Chiclayo, están totalmente bombardeadas y ahora con este árbol que nos ha puesto la semana pasada es un desastre de parte de los funcionarios de quienes trabajan en la municipalidad. Debe pagarnos a nosotros, la municipalidad de Chiclayo, lo que están debiendo hace 6 años, lo de liquidación. ¿A los trabajadores? Sí, trabajadores, sí. De limpieza pública, nos está debiendo 6 años. Regidores de Chiclayo presentaron formalmente el pedido de suspensión para Janet Cubas, ya que aseguran que esta situación es insostenible. Y porque todavía la alcaldesa no ha dado un informe específico ante Contraloría para ver qué pasó con esos más de 20.000 soles que fueron aprobados para que se colocara ese árbol con el resultado que ya hemos visto que ha tenido. Pero vamos a dejar esos temas, pausen la información para darle recomendación importante. ¿Necesitas potenciar tu negocio? Con Caja Primera financia lo que tu actividad comercial necesite. Obtén hasta 300.000 soles en plazos de hasta 36 meses. ¿Qué esperas? Solicita tu crédito y saca a flote tu negocio, porque primero eres tú. Vamos con otros temas. Desde el fujimorismo, desde la bancada de Fuerza Popular, se propone dar una bonificación mensual, una asignación especial de 2.550 soles a los rehenes que colaboraron con las acciones de inteligencia durante el operativo Chavín de Huántar, ejecutado en el año 97, que permitió el rescate de los secuestrados por el grupo terrorista MRTA de la residencia del embajador de Japón en ese momento en Lima. La propuesta lleva el objetivo de que el Estado reconozca de manera económica la labor de los civiles que estaban cautivos y que proporcionaron información relevante. Chavín de Huántar, el rescate del siglo, se ha convertido sin duda en una de las películas más taquilleras de nuestro país. Ha sobrepasado el 1,5 millones de espectadores. Es un éxito absoluto. Ellos lo vaticinaron en el avant premier.
Y semanas después, el éxito llegó con todo. La película Chavín de Huántar, el rescate del siglo, se aproxima al récord de taquillas. Más de 1,5 millones de espectadores, que la ubica en el top 5 histórico, superando por goleada a clásicos de esta temática, como Paloma de Papel o En la boca del lobo. Nicolás Fantinato, Carlos Thornton y Lucero Lazo llegaron desbordando emoción y júbilo a Willax Televisión para contar cómo su film se muestra imparable. La gringa, así es, tenemos a la gringa, así es, que hemos estado sufriendo con ella porque no tenía punta de pistola, ahora pues. Fantinato se confiesa, es el intérprete del embajador de Bolivia Jorge Gumucio, uno de los rehenes en la embajada de Japón, diplomático del peso de Pérez de Cuellar y demás gigantes. Y es un tipo histórico porque después representó en la ONU a Bolivia, o sea, sí. Lo importante de este personaje de mi amigo es la parte, no te voy a spoilear, es la parte en la que estamos todos en la escalera y él con pistola y escopeta en la cabeza hace algo patriótico sin ser peruano. Su personaje, patriótico sin ser peruano. ¿Qué es? Anda a ver la película. Así es. Nicolás y Carlos son actores experimentados que en este film se encontraron tras muchos años. La nostalgia y la complicidad primó en el exigente rodaje, así como la chispa de ambos. Thornton no huye de la polémica y envía este mensaje a los que esperaban una película, espejo de una narración histórica. Que se vaya a ver un documental, pues. O sea, a ver, digamos, vamos por partes. Cuando haces una película, hay diferentes maneras de poder expresar una película. O al fiel, así milimétricamente, muy complicado. Nadie lo ha hecho y creo que no se ha hecho nunca hasta que yo sepa. Inspirada. Por eso, inspirada es totalmente diferente. Acá lo que se trata de resaltar y lo que se trata de mostrar es parte de una historia, parte de una realidad y se enfoca en lo que fueron los héroes que tenemos en vida. La camarada gringa sin piedad y sanguinaria, formada en las huestes de Néstor Serpa, muestra una faceta de ternura que sorprende. Es la joven actriz Lucero Lazo. Hasta que terminemos de grabar y luego ya era, hey, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí. Porque... Se transforma. Es bipolar. Hay que tener cuidado con esta chica. Sí, no, tranquilo, pues puede agarrar así, como te puede decir, hola, mi Sefor, ¿no? Grabar junto al hijo del valeroso héroe Valer fue enriquecedor para este trío. Jamás olvidarán las lágrimas de Rodrigo Sánchez Patiño, muy esperado por la esposa de Valer en la vida real. Lo más importante para ellos es que la juventud podrá aprender del pasado para que jamás se repita. Tenemos personas que fallecieron en estos 2 comandos, pero el resto está vivo, hermano. Está vivo. Y en algún momento desde esa época hasta ahora se les ha dicho gracias. Gracias. Entonces vean cómo hay personas que dan la vida por los demás, hay todavía solidaridad y, como digo, ¿no? Coraje, valentía y sobre todo hay que sentirse muy orgulloso de ser peruanos. Que viva el Perú. Casi digo carajo. En todas las salas nacionales, la historia de la operación militar, cumbre de América Latina, para liberar a 72 rehenes, lo espera. Hay que ir a verla. Son las 7:33. Hablamos de Ciro Castillo. Ahora ya ha sido suspendido como gobernador regional del Callao. Está como no ha habido. Tiene una orden de detención preliminar luego de que la policía allanara tanto las oficinas del GORE como su propia vivienda. Vamos a ver el informe sobre lo que ha sido este nuevo allanamiento contra esta autoridad regional. Con cizallas y a combazos ingresaron al gobierno regional del Callao. Un mega operativo que buscaba al presidente regional del primer puerto, Ciro Castillo Rojo, pues los dedos acusadores aseguran que la autoridad sería el líder de una organización criminal enquistada en las oficinas del GORE Chalaco. Según la información policial, los socios del Callao es conformada por al menos 25 funcionarios y proveedores que desde hace algunos años vienen llenándose los bolsillos gracias a sus privilegiados cargos en la institución.
viene siendo investigada por organización criminal y por colusión agravada. Ellos se dedicaban justamente a direccionar bienes y servicios para que ganen dos proveedores. La mayoría de los bienes y servicios que requerían las áreas usuarias, ellos los han ganado. O sea, es evidente el direccionamiento hacia estos proveedores para que ganen estos bienes y servicios que suman un perjuicio al Estado, un promedio de 1,5 millones de soles en lo que va del año 2023 a la fecha. Minutos antes de las 4 de la mañana, más de 10 agentes policiales llegaron hasta la vivienda de Castillo Rojo en La Punta, en el Callao, para hacer valer la detención preliminar que han dictado en su contra. Sin embargo, desde hace días atrás, la autoridad le perdió el rastro. Cuando salió la detención preliminar contra estos 11 integrantes, es que se ha comenzado a hacer el control de objetivos y ya no se le ha visto al presidente regional. De acuerdo al movimiento migratorio, no ha salido del país el gobernador. Sí. Humberto Abanto, abogado del investigado, tampoco dio detalles de su paradero y aseguró que no conocían de la diligencia. Ahora, ¿sabe del paradero de Ciro Castillo? No voy a responder ese tipo de preguntas. No se le ha notificado al señor Castillo. En ningún momento se le ha notificado sobre la formalización de la investigación preliminar. Además, perdón, no puede haberse formalizado, le voy a corregir, por una razón sencilla, porque para que haya formalización, si hubiera formalización no podría haber detención preliminar. La detención preliminar solamente se da en la etapa de investigación preliminar. En total fueron 27 los inmuebles allanados en el Callao, Cono Norte, La Molina y San Juan del Urigancho, donde hasta el cierre de este informe se ha podido detener a 5 de los involucrados. Extrañamente, en la casa del gobernador, según los vecinos, desde hace 3 días iniciaron con la remodelación del inmueble, el que no cuenta ni siquiera con cortinas en sus ventanas. Desde entonces, el gobernador se encuentra no habido. El clamor de los vecinos es que todo el peso de la ley caiga sobre aquellos que usan el cargo confiado por los electores a su favor. La Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional asegura hacer hasta lo imposible por encontrar a Ciro Castillo, pues tiene mucho que responder. Por lo pronto, la pregunta que queda en el aire es: ¿dónde está Ciro Castillo? Pregunta que podría responderla el doctor Humberto Abanto, porque ya está aquí en nuestros estudios y con él en algunos instantes más conversaremos de este tema. Pero antes queremos presentarle en el siguiente informe lo que ha significado una mochila bastante pesada para Ciro Castillo. No estamos hablando solamente de esta investigación, allanamiento y la posibilidad de una detención preliminar, sino que ha ocurrido antes en medio de escándalos y denuncias con Ciro Castillo. Del gobierno regional directo al expediente fiscal. Ciro Castillo tiene el vergonzoso reconocimiento de cómo su labor como gobernador regional del Callao ha quedado marcado por romances, audios comprometedores, denuncias, contratos bajo sospechas y ahora allanamientos por presuntos actos de corrupción. La madrugada de este lunes marcó un nuevo capítulo cuando el Ministerio Público allanó su vivienda y, oh casualidad, dicha autoridad está no habida. Pero mucho antes de la diligencia fiscal ya se escuchaban audios. Recordemos que anteriormente un video evidenciaba la posible relación sentimental entre el gobernador y su entonces asistente, Elvira Madalengoitia. Además, audios de la mencionada que revelarían el poder que ejercía no solo con el doctor Castillo Rojo, sino también al momento de tomar decisiones en el gobierno regional. La entonces woman del Callao revelaría cómo es que tenía prácticamente dominado al gobernador. Juega un juego bien mental. Lo hice como la secretaria cariño. Con loca. O sea, lo sedujo tanto y él no puede. No puede tocar, tú sabes que tú miras, tienes algo ahí, te seduce. Llegas a no terminar en un quiebre sin darte cuenta. Pero el romance no fue el único vínculo cuestionado. Una investigación periodística reveló que el 65% de los aportantes a la campaña electoral de Ciro Castillo terminaron obteniendo contratos con el gobierno regional del Callao. Es decir, de aportar, pasaron a facturar. Bueno, el gobierno como no resulta también las empresas sin pero yo lo que pedí que no te olvides de esa gente que ya tenía contado en el chat.
Comportamientos a la hora de contratar que parecen que vienen de familia, ya que la Contraloría detectó órdenes de servicio otorgadas a allegados del hijo del gobierno. Procesos que solo marcan cómo se ha ido manejando el gobierno regional del Callao durante estos años, en donde el apellido, las cercanías y los favores pesaron más que la confianza que le depositó el pueblo chalaco. Sí, es verdad, casi desde que llegó al gobierno regional ha tenido una lista larga de cuestionamientos Ciro Castillo, pero ninguna tan complicada como la que ahora lleva el Ministerio Público con el caso Los Socios del Callao. Le damos la bienvenida ahora sí al doctor Abanto. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Es un placer estar acá. Bueno, la pregunta que se había quedado en el aire, ¿dónde está Ciro Castillo? Bueno, lo conversaba ayer también con Mario Ibellini y esa es una pregunta como preguntarle al periodista, ¿Cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu fuente? Yo sé que no la puede revelar, pero ¿está dispuesto a en algún momento enfrentar su situación legal, judicial? Bueno, él está enfrentando la situación judicial. Lo que ocurre es que hay momentos. Mi consejo ha sido seguir la doctrina de la Corte Suprema que una persona puede ponerse a buen recaudo en tanto se decide definitivamente la situación de su libertad personal. Consideramos que esta decisión ha sido absolutamente precipitada y sobre todo muy vaga e imprecisa. Ahora, cuando se habla de un ciudadano común, entiendo algunos temas legales, pero cuando se trata de una autoridad, digamos que se va un poco más allá del tema legal, ¿no? Por el nivel de transparencia que debe tener una autoridad. ¿De eso conversó también con el señor Castillo? A ver, pues que vamos por partes. ¿Cuál es la imputación? La imputación a Ciro Castillo es que es jefe de una organización criminal, que la han bautizado además como los Socios del Callao. Sí. Primero, ese hábito debería terminar. El Ministerio Público no puede poner este tipo de etiquetas que estigmatizan a la persona. Líder de una organización criminal. No, pero ponerle un nombre a una organización, el nombre se lo ponen ellos. Lo dejamos en líder de una organización criminal. Ya, ¿cuál es el argumento? Es gobernador regional. ¿Por qué es líder de una organización criminal? ¿Por qué es gobernador regional? Porque designó a Jimmy Wu y a la señora Hiromi. Ahora, vamos a ir por partes, por eso, para determinar cada uno de los vínculos que tiene con las personas mencionadas. Así es. Yo le decía si conversó con el doctor Ciro Castillo acerca de esa situación que lo colocaba también en una posición difícil como autoridad. A ver, que está en una situación difícil, eso no lo puede negar nadie. Entonces, es obvio, lo obvio no se discute. El estar no habido, me refiero. A ver, en este momento él está a buen recaudo porque considero yo, y esa ha sido mi sugerencia, que es importante esperar que se revise en apelación esta decisión. Entonces, si usted me permite, yo voy a poder explicarle a la gente por qué la decisión es imprecisa y la imputación de ser jefe de una organización criminal reposa en datos muy frágiles. A ver, vamos a cada uno de los puntos que usted menciona, si han sido dados por la Fiscalía. La contratación de dos personajes que serían claves para luego tener estas licitaciones que, de acuerdo al Ministerio Público, han favorecido específicamente a dos personas. Y Ciro Castillo termina finalmente interviniendo para la contratación de Jimmy Wu Cárdenas y de Hiromi Zúñiga Jauregui, quien sería jefe de logística. Pero para que una persona sea contratada, aunque sea propuesta por el gobernador regional, pasa por un control en personal para ver si cumple o no cumple con los requisitos. De acuerdo al Ministerio Público, por lo menos Jimmy Wu Cárdenas no cumplía para su cargo. ¿Usted ha escuchado cuál es la objeción? La objeción del órgano de control institucional es que no estaba incapacitado para ejercer la función pública porque tenía relaciones con proveedores. ¿Con qué proveedores si él no era funcionario ahí? ¿No se da cuenta que hay un contrasentido en eso? Claro, pero que tenía a un socio empresarial que terminó siendo beneficiado en estas licitaciones. Eso es después, pero eso no es impedimento para asumir el cargo. No sé si me estoy explicando. Claro, no para asumir el cargo, pero después para ejercerlo. Pero lea usted. Ahí está el cuestionamiento. Es que lea usted la resolución y va a darse cuenta que lo presentan como un impedimento para asumir la contratación. El cargo. Por eso, dicen que lo contrató sin cumplir con el... O sea, está mal formulado, dice usted. No, es que es un argumento absolutamente insostenible. O sea, tiene socios comerciales que negocian con el gobierno regional, esa es la tesis. Eso puede ser un impedimento para asumir el cargo que lo priva de las cualidades para tener el perfil, que es lo que dice
la resolución del juez? Como previa, evidentemente no, porque no se sabe si iba a contratar o no iba a contratar a su socio empresarial. Pero ya en los hechos sí lo hizo. Pero no lo separe usted no se separe de lo que dice la resolución. Porque Ciro Castillo está con un mandato de detención por esa resolución, no por lo que nosotros digamos. No por lo que nosotros digamos, pero por los hechos, ¿no? Porque de repente hay una mala formulación en lo que usted señala del Ministerio Público, en cómo lo ha presentado. Y esas contrataciones del señor Bu, ¿cómo ligan al señor Moscaiza? Al señor a Ciro Castillo. ¿Cómo lo ligan? Simplemente porque es su jefe. Porque el siguiente argumento es que uno que es gobernador regional que designó al señor Bu y designó a la otra señora Hiromi, cuyo apellido no recuerdo. Zúñiga Jauregui. Zúñiga Jauregui. Esos son los dos argumentos. Y un tercer argumento es que alguien ha dicho a la Fiscalía que Jimmy Bu era la caja chica de Ciro Castillo. ¿Cuál es el dato que respalda ese dicho? ¿Qué hemos aprendido en estos últimos 8 años, desde el año 2017 hasta acá? Que cuando hay un dicho, el Ministerio Público tiene que acompañar un dato objetivo que lo acredite, que es la caja chica. ¿Dónde está ese dato en esa resolución? Ahora, dejemos algo en claro. El señor Wu sí termina contratando a quien es su socio empresarial, que es Rafael Moscaiza Gutiérrez, que es uno de los 2 proveedores que salen favorecidos en una serie de licitaciones, digamos, porque finalmente se decidió, no en un tema abierto, con Luis Antonio Blanco Cabrera. Entonces, son los 2 proveedores que terminan siendo más beneficiados y ese sí es un hecho, ¿no es cierto? ¿Y el señor Bu, al momento de dictarse esta orden, era funcionario del gobierno regional? Claro, lo que se menciona... ¿O había dejado de ser funcionario? El señor Castillo lo había cesado. Lo que se menciona es lo que ocurrió entre 2023 y 2024. Por eso. Entonces, la pregunta es, si el señor Castillo, jefe de la organización criminal, tiene un hombre clave en el señor Bu, ¿por qué el señor Bu sale del gobierno regional? Pero no significa que durante ese tiempo no hayan ocurrido los hechos que menciona el Ministerio Público. Pero que relacionen a Ciro Castillo. Quiero que me entiendan. O sea, que X haga algo no quiere decir que Y sea responsable. Tiene que haber allí un dato que no está en la resolución y que todo el mundo está saltando a conclusiones y además un general bastante irresponsable que parece ser no conoce ni la Constitución ni las sentencias del Tribunal Constitucional ha salido a presentar al señor Castillo como culpable. El general Luis Lira. Así es. El señor Lira tendría que saber que ninguna autoridad puede presentar como culpable a una persona si es que no tiene una sentencia firme que así la declare. Entonces es una pena que en este gusto por salir a la televisión a ganarse unos cuantos aplausos, ¿no? No me refiero a ustedes, me refiero al general Lira. No, está siendo bastante duro también, sí, ¿no? Con el general Lira. Es que eso no se hace. Está dando una acusación bastante fuerte, ¿no? No, el señor Lira lo que ha hecho es decir que mi cliente es culpable. Ellos se dedicaban... De acuerdo a la información del Ministerio Público. Pero él no puede salir a decir eso. ¿Se da cuenta? La sospecha es, la imputación es... Eso es lo que tiene que decir un funcionario. Bueno, lo que ha dicho también es, lo vamos a capturar. Ah, bueno, que lo haga. Ese es su trabajo, ¿no? Ese es su trabajo. Nuestro trabajo, mi trabajo es presentar argumentos acerca de que esta decisión ha sido precipitada. La decisión ha sido absolutamente precipitada y se lo estoy mostrando. Ahora, con lo que usted me menciona, que el hecho de haber contratado al señor Wu, de haber contratado a la señora Zúñiga Jauregui, porque ella termina siendo la jefe de logística del gobierno regional. Entonces, lo que señala el Ministerio Público es que entre ellos 3, el doctor Ciro Castillo y estas 2 contrataciones que él propone, terminan haciendo todo, ¿no? Un cónclave para nombrar a estas 2 personas que ya hemos señalado como proveedores. ¿No sabía entonces el doctor Castillo o no se dio cuenta, siendo él, ¿no?, quien está al mando del gobierno regional, que habían demasiadas contrataciones dirigidas solamente a 2 personas? A ver, ¿cuál es el presupuesto del gobierno regional del Callao? ¿Cuál? Esta suma de operaciones alcanza 1,5 millones de soles aproximadamente. Vamos a redondearlo a 1,5 millones para no. ¿En verdad alguien cree que el gobernador regional está detrás de cada sol que se gasta? ¿Que puede controlar eso? Para eso hay un órgano de control institucional.
Para eso hay niveles en el gobierno. Pero para eso también uno espera que quien asume un cargo tan importante por lo menos esté solicitando informes y verificando, ¿no? Porque lo que se ha demostrado es que estamos hablando como de 60 contrataciones, 63 contrataciones que se hacen específicamente hacia estas dos personas. Pero vuelvo a decirle, esos son manejos que no necesariamente tienen que ser supervisados por el gobernador regional. Quiero que entiendan. Un gobierno regional que mueve más de 700, 800 millones de soles, decirle al gobernador que es responsable porque no vio 1,5 millones. O porque no se dio cuenta de tantas contrataciones solo a dos personas. Pero a ver, ¿usted de verdad cree que el gobernador regional puede ver las órdenes de servicio? O sea, le estamos pidiendo a los gobernadores regionales, no solo a Ciro Castillo, que vean cada una de las órdenes de servicio que se ejecutan. Entonces, digamos, para usted hay un tema tal vez de revisión que ni siquiera alcanza administrativamente el doctor Castillo. Pero es que ya la Corte Suprema hace poco ha dejado claro que de un deber general de supervisión, de una potestad general de supervisión, no se derivan responsabilidades específicas. Que el gobernador responda por todo acto que se produzca en su gobierno, por toda decisión que haga cualquier servidor o funcionario. Eso es una exageración. Ahora, lo que se menciona por parte de la Fiscalía, de acuerdo a la información que ellos manejan, que imaginamos debería estar en la carpeta, pero tal vez hay otras no compartidas, que habría participado de manera coordinada y permanente en lo que había decidido el señor Wu y la señora Zúñiga. Es que una cosa es decirlo y otra cosa es acreditarlo. El Ministerio Público dice, ha hecho esto de manera permanente. Perfecto. ¿Cómo establece usted la coordinación? ¿Tiene usted los datos de esa coordinación? Yo tengo la resolución y no está. Entonces se allana al levantamiento del secreto telefónico, por ejemplo. Es que no me puedo allanar. ¿Qué es lo que están solicitando? No, es que no me puedo allanar. ¿Podría colaborar, digamos, el doctor Castillo en esto? A ver, acá hay un tema que tiene que ser claro. Colaborar en una investigación, según ustedes, ¿qué significa? Ponerme a disposición de la justicia, entregar todos mis datos, mis llamadas telefónicas, mis contactos, para que vean que no tengo nada que temer. Todo eso tiene un registro histórico. Simplemente lo pide, el juez acaba de autorizarlo, lo piden y se lo va a entregar el concesionario de telefonía. Bueno, y ustedes sin ningún problema no van a poner ninguna traba legal para que eso sea... A ver, o sea... se supone que yo no tengo que defenderlo entonces. Me siento ahí y miro y le digo, señor, haga todo lo que quiera. Esa es la teoría que me están proponiendo. Justamente eso le consulto. ¿Va a tomar alguna decisión cuando se decide el levantamiento telefónico para el doctor Ciro Castillo? ¿O lo va a asumir y va a entregar esa información? Pero es que nosotros no tenemos... La empresa telefónica, pero va a hacer algo específico para ir contra de eso. Es lo que le voy entendiendo. Queremos aclarar la situación. Quiero decirle claramente, yo no voy a renunciar a ningún medio de defensa para satisfacer a la opinión pública. ¿Qué significa eso exactamente? En el caso del levantamiento del secreto de las... En todos los casos, si la decisión me parece absurda, voy a apelarla. ¿Esta es una decisión absurda para usted? Hemos terminado de revisarla y para nosotros no genera ningún problema. Ah, ok. Estaría bien entonces. Por eso hemos apelado de la detención y del allanamiento. ¿No ve usted una apelación a propósito del levantamiento del secreto de las comunicaciones? Ahí están los registros históricos. Ahora, doctor Abanto, usted coloca o explica esta situación del doctor Castillo que parece muy simple de solucionar. Solamente contrató, él propuso las dos contrataciones de las dos personas que terminan siendo cuestionadas. Todo lo que hagan esas dos personas. Le estoy dando un resumen de lo que usted me acaba de decir. Y es tan simple con lo que usted me menciona, de determinar que no hay responsabilidades, de acuerdo a lo que usted dice del doctor Castillo, que eso más aún llama la atención. ¿Por qué no, siendo una autoridad regional, someterse a lo que mencione en esta disposición judicial, tener esta detención preliminar, pero en menos de 15 días demostrar que no hay ninguna... Ese es el error. Yo no tengo que demostrar nada, es al revés. Por eso es que la gente entiende mal los procesos. Entiéndame, por favor. Las personas imputadas no tienen que demostrar que son inocentes. Esa es la doctrina de la doctora Marita Barreto. Esa doctrina es contraria a la Constitución. Segundo, yo no tengo que aceptar un mandato judicial arbitrario. ¿Quién les ha dicho a ustedes que las personas tienen que aceptar arbitrariedades?
Aún si se decisión trata es de una arbitraria. autoridad regional. O sea, porque es una autoridad regional, tiene que renunciar a sus derechos fundamentales. O sea, la teoría es, como usted es autoridad, usted no tiene derechos. No, y entiendo que prefiere estar como no habido que ponerse a disposición de la justicia, ¿no? Es que, a ver, vuelvo a decirle, las personas tenemos un derecho que se llama derecho a la libertad personal, que nos protege contra las privaciones ilegales o arbitrarias de la libertad física. En este caso, la decisión ha sido arbitraria y le estoy explicando las razones. O sea, uno, ¿por qué es jefe de una organización criminal? ¿Por qué es gobernador regional? Disculpe Por la usted. contratación, ¿no? Espera, él no ha contratado a nadie. O la propuesta de contratación. Por proponer a alguien que pasa todos los controles y designarlo, ya es responsable de todo lo que esa persona haga. O sea, según esto, el presidente de la República es responsable si un policía mata a alguien. Esa es la teoría. En el Ministerio Público parece que, no sé, ven mucho más por lo que le acabo de mencionar, la participación constante. Pero es que dice constante y no tiene una sola acreditación. Yo le pido que revise la decisión judicial. O sea, no tomemos... Yo creo que ya después de 8 años todos podemos entender que el Ministerio Público se precipita y que hace acusaciones que después no puede sostener. Les voy a dar un ejemplo sencillo a la vista para que nadie se olvide, la gente no se olvide. En el Perú, en el año 2018, todo el mundo señaló que el caso Cócteles era un caso invencible. ¿Qué se demostró 7 años después? ¿Qué se ha demostrado? Perfecto. Entonces yo les pido por favor que no tomemos las declaraciones del Ministerio Público como la verdad revelada. No son Moisés bajando del Sinaí con la tabla de la ley. Son personas que usualmente se equivocan y cuando hay sonoridad, cuando se busca esta sonoridad, a mí me parece absolutamente sospechoso el procedimiento del Ministerio Público. También señalan este peligro de fuga y de obstaculización. Sí. ¿Sabe cuál es el peligro de fuga? Que como es gobernador regional, tiene mecanismos facilidades para escapar. La Corte Suprema bueno, tiene facilidades por lo menos para que no se le encuentren. La Corte Suprema ha sido muy clara en señalar que para que se hable de peligro de fuga hay que establecer que hay una red en el exterior que lo puede acoger y proteger y sustraer de la acción de la justicia. Yo le pido que, por eso les ruego, lean la resolución y díganme en qué parte está eso que la Corte Suprema exige como una razón para justificar el peligro de fuga. Se ha mencionado también por parte del general Lira que él estaba internado en una clínica desde el sábado. ¿Eso es verdad? Sí, claro, tiene un problema en una artrosis deformante. Y que salió justo antes de este allanamiento, lo ha colocado como de manera sospechosa, filtración de información tal vez. Bueno, el señor Lira lo que nos está diciendo es que se desconfía de su personal, que los procese, pues. No se recibió esa información. No, pero a ver, ¿el señor Lira ya hizo una denuncia? ¿Ya estaban policías procesados en inspectoría? No, es que el señor Lira es muy ligero para decir que fulano de tal ha recibido filtración de información. Si el señor Lira puede probarlo, yo encantado. Pero si el señor Lira no procede contra el personal fiscal y policial, entonces el señor Lira es un irresponsable, ¿no? ¿Usted descarta haber recibido esa información o que el doctor Castillo la haya recibido previo? Porque claro, se da el allanamiento y él ya no estaba en su vivienda. Pero estaba en una clínica 2 días antes, o sea, porque... Y después... Tengo una clínica... Ya... Después ha recibido mi instrucción de esperar a la apelación. Yo no tengo por qué hacer las cosas que le dé la gana al señor Lira. ¿Quién le ha dicho al señor Lira que yo tengo que hacer lo que él quiere? Pero se habla de esta filtración de información porque él ya no estaba cuando supuestamente era un allanamiento sorpresivo y una detención preliminar Estaba sorpresiva. en una clínica el día sábado. Por Dios santo. Eso es verificable. Entonces ya... ¿Y qué? O sea, vuelvo a decir, lo que tiene que parar el señor Lira es de buscar las cámaras para ver si llega a ser comandante general de la policía en algún momento de su vida. Bueno, le responderá el general Lira, así como usted menciona algunos hechos que le parecen irregulares, él responderá seguramente. Pero es que el señor Lira lo que tiene que aprender, lo que el señor Lira tiene que aprender es a leer a leer la Constitución y a leer el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal tiene un artículo 2, dentro de que hay un inciso que le prohíbe a toda autoridad presentar a las personas como culpables cuando no hay una sentencia. A eso debería tenerse porque él es un oficial de la ley. Muy bien. Entiendo que le molesta bastante lo mencionado por el general Lira y también lo mencionado por el Ministerio Público. No me molesta, no me molesta por mi cliente. Me molesta cuando los oficiales de la ley no respetan la ley. Entendido.
Muchas gracias, doctora Banto, por haber estado con nosotros esta mañana. Ya tenemos que terminar, 7:59, pero le vamos a mostrar cuáles son los otros casos en los que también gobernadores regionales se han visto implicados, no solamente con denuncias, sino hasta con sentencias. Fueron elegidos para gobernar una región, pero terminaron rodeados de denuncias y cuestionamientos. Las diligencias fiscales desarrolladas a Ciro Castillo y su entorno han consolidado un patrón que se repite hace décadas en el gobierno regional del Callao y en otras regiones del país. Castillo Rojo se convierte en el cuarto gobernador chalaco en estar envuelto en investigaciones fiscales junto a Dante Mandriotti, Félix Moreno y Alex Curi. Los dos últimos incluso han terminado presos por sus casos. El síndrome de gobernadores vinculados al delito es un mal presente en todo el Perú. Según reportó la Defensoría del Pueblo en septiembre de este año, al menos 17 de 25 gobernadores regionales del país registran investigaciones fiscales por presuntos delitos cometidos antes de asumir el cargo o una vez instalados en el actual periodo que inició en el año 2023. En la lista figuran Wilfredo Oscorima de Ayacucho, César Acuña de La Libertad, Zósimo Cárdenas de Junín, Roel Sánchez de Arequipa y Luis Torres de Tacna, entre otros. En este cuadro de deshonor figuran otros casos que han ensombrecido periodos anteriores y que han terminado en sentencias condenatorias. Hablamos, por ejemplo, del exgobernador de Ancash, César Álvarez, quien fue envuelto y condenado por el caso Centralita y el asesinato del exconsejero regional Ezequiel Nolasco. Aún recuerdo cuando me entregué a la justicia en mayo del 2014. Los titulares de la prensa. Cayó la bestia, 666, 660 juicios. Cayó la bestia de Ancash. Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín y líder de Perú Libre, fue condenado por los casos Aeródromo Huanca y La Oroya. Si bien ambas sentencias fueron anuladas, aún pesa una orden de prisión preventiva en su contra que lo mantiene prófugo de la justicia, aunque pretenda candidatear a la presidencia. Oye una voz en el viento, un mensaje celestial. Ante la cercanía de las elecciones generales de 2026, recordemos a Gregorio Santos, el exgobernador regional de Cajamarca, quien se convirtió en el único candidato presidencial preso de nuestra historia reciente. Yo fui el primero en ganar una elección regional desde Piedras Gordas y va a ser el primero en ganar una segunda elección presidencial desde aquí de Piedras Gordas. Bueno. En el 2016 hizo campaña y hasta participó en debates mientras cumplía prisión preventiva por el cobro de una millonaria coima, caso por el cual en el 2023 fue condenado a 9 años de cárcel. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial, no se muevan porque cuando regresemos Avanza País deja atrás a Philip Butters y empieza campaña ya con José Williams rumbo a las elecciones generales. Y al volver también ya está en nuestros estudios Víctor Andrés García Belaúnde, listísimo para responderle a Alfredo Barnechea y hablar de todo el caos en Acción Popular. Con esto y más regresamos.